con Dios. Empezamos con la lectura. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelto en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir a ver esta grande visión, porque la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia. Una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Y esto te servirá por señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, otra vez le responde, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú le dirás, yo soy me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que ahí haré, y entonces él los dejará ir. Yo haré que los egipcios vean a este pueblo con ojos bondadosos para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina y a quien viva con ellas alhajas de plata y de oro y vestidos, con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Y así despojarán a los egipcios. Así que hablando de una vida de milagros y sol detente, hoy vamos a ver el caso de un hombre que ya se sentía, puede ser fracasado, porque inicia el párrafo, lo que leía Fernando, dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Imagínense ustedes, y a este punto Moisés ya tiene 80 años, él se pudo haber tan grande que estaba. Sí, se pudo haber 40 sentido años ya pasó ahí. muy frustrado, pues, porque ya se terminó mi vida, solo tengo que cuidar a estas ovejas y esperar que me muera. Sin embargo, Dios todavía tenía planes para Moisés. Y estando en eso, Dios se le aparece y empieza una conversación con Moisés.
en la cual, según recuerdo, son 5 objeciones que le presenta Moisés al Señor. Mejor envía otro, no lo quiero hacer. Y finalmente Dios se molesta, le dice, pero bueno, si yo te estoy eligiendo a ti, voy a enviar a tu hermano contigo. Pero, ¿qué quiero inspirarte, amigo, amiga, que me estás escuchando? Es que el Señor tiene planes para nosotros, no importa tu edad, no importa tu condición. Si tú te encuentras con el Señor, Él tiene un plan extraordinario y Él te va a guiar por una etapa emocionante. Y a los 80 años estaba por empezar la mejor etapa de la vida de Moisés. Así que lo mejor está por venir. Creamos que esta etapa que el Señor tiene delante de nosotros va a ser una extraordinaria etapa, no por nosotros, sino como dijo aquí el Señor, yo iré contigo. Si Él va con nosotros, Él hace la diferencia. Nicky, Rubén, Fernando, ¿qué les ¿Sabes parece qué? este pasaje? Con eso que decías, digamos, qué contraste de Moisés a sus primeros 40 años, cuando tuvo así un momento de decisión, nadie paraba a Moisés, ¿verdad? Fue como él decidió y mató ahí a un cuate y así lo resolvió y era como, pero en esa preparación, en ese tiempo venía de la casa de Faraón, entonces de plano estaba acostumbrado a que así funcionaban las cosas, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo hago. Y era muy impulsivo. 40 años después, como decías, ya en otro escenario, así como cuando vino ese momento de decisión, después de estar 40 años cuidando ovejas, era como, empezó a poner excusas. Solo le faltó decir, ay, no, ¿qué clavo con mi suegro? ¿Qué va a decir mi suegro? Pero ¿cómo puede ser en nuestra vida momentos así de decisión, tal vez? O simplemente estamos en una de esas dos personalidades, pero cuando Dios nos llama, cuando encontramos la fuerza en lo que Dios nos llama y le creemos y nos atrevemos, pueden pasar cosas maravillosas independientemente de la situación, independientemente de nuestra personalidad. Y es como atrevernos porque Dios ha de estar así como emocionado sabiendo lo que puede pasar con tu vida si nos atrevemos a creerle y dar ese paso. Excelente. Es Rubén. impresionante. Nicky, ¿qué piensan? Nicky, Ya me metí. Pura la pobreza, me meto en todo. No, por favor. Y que a mí me encanta cuando yo leo la Biblia, porque cuando yo leo este tipo de historias, a mí me hace mucho creer en la predestinación. Porque si bien es cierto, yo tomo mis decisiones y depende de lo que yo escoja, ya Dios me dio la libertad de que yo tenga la capacidad de escoger y cómo me va a ir en la vida depende de mis elecciones. Pero cuando yo veo historias como la de Moisés, veo que él desde que nació estaba predestinado a ser el libertador, porque no solo venía de una tribu que era de líderes de naturaleza sacerdotal, sino que la Biblia dice que era bien bonito de bebé, que era un muchachito tan lindo que la princesa del faraón lo vio con misericordia porque era bonito. Lo hace Dios vivir 40 años o su juventud con los egipcios, sabiendo Dios que iba a ser el libertador de su pueblo en Egipto. Y veo como Moisés, como decías tú, Fer, o sea, él viene de una vida en Egipto en donde todo se resolvía matando seguramente. Y el sentido de la vida de Moisés llega en su etapa de voy a cuidar las ovejas de mi suegro, pero empieza cuando él conoce al Señor. Y es impresionante cómo en este capítulo, desde el 3 al 4, Dios lo que hace intencionalmente es presentarse. Yo soy el que soy, yo soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Dios en el momento que nosotros entendemos quién es Él, cuando Moisés conoce al Señor de una manera impresionante, o sea, se presenta tantas veces Dios que es imposible no confiar en Él en el momento que uno lo conoce. Y ahí es donde empieza la verdadera aventura de la vida de Moisés para la que él ya estaba predestinado desde que nació. Y si te das cuenta, Nicky, la misericordia del Señor también, porque Él insiste. Aquí la producción me pasó ya las 5 objeciones. La primera es ¿quién soy yo? La segunda es ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le muestra su nombre. Y si no me creen, la número 3. Número 4, soy torpe de lengua, es donde le manda a Aarón, su hermano. Y número 5, oh Señor, envía que debes enviar, envía a otro Señor. Y entonces le dicen, no, es que tú eres el escogido, No elegido. insistas, no insistas, no me mandes Y de a mí. repente sí, de repente tiene que ver con la edad, ¿verdad? Ustedes, porque cuando uno está joven, está todo entusiasta y uno lenta. Ya cuando están algunos añitos, no porque yo lo haya pasado, sino que he oído que otras personas
les pasa, ya no quiere uno tener tanto entusiasmo y meterse a cualquier cosa. Y entonces aquí ya un Moisés maduro dice, ay, ya no estoy para ese tipo de cosas. Hubieras venido hace Dice, 40 años. Exactamente, con esa fuerza. Pero Dios tiene su plan y es por eso que te digo, si tú te encuentras con el Señor, vas a vivir la mejor etapa de tu vida, Rubén. No, y imagínense Moisés en Egipto siendo preparado con los mejores maestros, teniendo esa gran comodidad, viviendo en un palacio. Y yo no hubiera querido salir de ahí, pues, ¿verdad? ¿Y cómo es que él lo hace? Se tiene que dar el evento ese donde mata a Y que tiene que salir huyendo. Tiene porque que salir pánico. huyendo porque iba a caer la ley sobre él. Y de tener todo, se vuelve a no tener nada, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, digo, el Señor de repente que necesita que nosotros pasemos ciertos momentos para entender cuál es su plan. Porque cuando ya no tiene nada, en esa humildad obligada, ¿verdad? En esa humildad es cuando el Señor le habla en un desierto. Imagínense, le habla solo a él, nada más. Obviamente el libro de Éxodo lo escribe él, ¿verdad? Y está narrando su propia historia. Imagino que cuando él lo escribió, en esos momentos haber sentido decir, como Dios me habló y me escogió a mí de entre tantos que pudieran haberlo hecho. Y yo todavía, como bien decías, negándome, ¿verdad? Ronnie nos decía el otro día que el ser pastor de ovejas era una condición, una de las categorías más hasta abajo, ¿verdad? Un trabajo bastante, imagino que era poco remunerado y encima que no eran ni siquiera de él, ¿verdad? Eran de su suegro. Y entonces el Señor le habla y lo levanta en un momento de una fe audaz, lo levanta y le dice, tú vas a hacer esto, vas a tener ese poder y te voy a... Y todavía el otro resistiendo, te va diciendo, busca otro, porfa, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho al Señor, ay, yo no estoy preparado, no soy capaz, busca otro, Fer está mejor que yo, está más joven, ¿verdad? Pero Él tiene un plan para nosotros y es donde esa fe audaz se activa, ¿no? Así es. Y si se dan cuenta, amigos, Moisés no obtiene, por ejemplo, un tremendo ejército. Lo que Moisés va a obtener es el respaldo del Señor. Y de hecho, su instrumento principal va a ser una vara. Y muchas veces Dios nos llama a hacer cosas extraordinarias con pocos recursos. Humanamente uno quisiera tener todos los recursos del mundo, pero a Dios le dicen, yo voy a ir contigo, mi nombre, mi presencia es la que va a hacer la diferencia. Y dice la Escritura, no con ejército ni con espadas, sino con mi Santo Espíritu. Y eso es lo que yo quisiera invitarte hoy. Cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, aunque no pareciéramos tener los grandes recursos humanamente hablando, si tenemos al Señor, Él va a hacer la diferencia. Porque aquí Dios le dice a Moisés, mi presencia va a ir contigo. Y pareciera poca cosa porque Moisés se sigue resistiendo. Pero Dios le dice, no, vas a darte cuenta que mi presencia es todo lo que necesitas. Y es lo mismo que te decimos hoy. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos para enfrentar esta etapa que tenemos por delante. Y si tú y yo buscamos del Señor y Él está con nosotros, eso va a marcar la diferencia. Por eso el asunto del ayuno. En el ayuno, repito este concepto, estamos renunciando a lo natural, buscando lo sobrenatural de la presencia del Señor. Por lo tanto, te invitamos a iniciar este año 2026 con esa pasión de encontrarnos con el Señor. Decirle, Dios, ¿dónde está mi zarza? ¿Dónde te puedo encontrar en medio del contexto de lo que estoy haciendo? Y te vas a sorprender cómo el Señor va a aparecer, te va a alentar, va a abrir puertas que tú ni siquiera te imaginabas. Y tú te vas a sentir esa seguridad de que estás haciendo la voluntad del Señor. Ale, mira qué impresionante esto. Esto que hablabas y nos motivabas del ayuno y estar en la presencia de Dios. Cuando se le aparece el Señor en la zarza, le dice que se quite el calzado. Y oía a un teólogo decir, eran 40 años y 40 años también en Egipto y no había entendido que estando enfrente de la presencia del Señor se tenía que quitar el calzado. Yo así como, bueno, a mí también me hubiera pasado, yo tampoco me lo hubiera quitado, pero era como sucedió eso. Después, Josué, en la Biblia encontramos esa parte antes de tomar la tierra prometida que se le aparece, el título de la Biblia exactamente es el varón con la espada desenvainada, que también es el Señor que se le aparece antes de que tomen
Jericó. Y Josué primero le pregunta, ¿eres uno de los nuestros o no? Ese Josué también era, ese sí estaba en sus 40 todavía, era como, ¿eres uno de los nuestros o no? Si no, aquí va a pasar algo. Y cuando ve que es el Señor, le dice, ¿y qué hago? Quítate el calzado. O sea, le pudo haber dicho un montón de cosas, le pudo haber dado instrucciones para tomar la tierra prometida, pero quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y probablemente Dios nos quiere hablar hacia eso hoy, ¿verdad? En este tiempo de arrancar el año del ayuno, tal vez hay cosas que nosotros tenemos que poner en consideración y decir, esto tal vez no le agrada a Dios. Tal vez en este tiempo Dios me va a hacer ver cosas que tengo que apartarme de esto, porque el lugar en donde podemos estar, el lugar en donde estamos es santo y no quisiéramos estropear eso, ¿verdad? No queremos arruinar eso, no queremos que esa comunión se pierda ahí por no quitarnos el calzado y ellos lo hicieron. Y si te das cuenta, Fernando, ese calzado puede significar para algunos redes sociales un pecado, una mala costumbre, que por una tontería podemos bloquear nuestra relación con el Señor y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Magnífica aplicación, vos. Magnífica ¿Y saben qué es lo interesante acá? Que no fue algo anunciado, no fue algo que él estaba esperando, no, fue algo en su vida cotidiana. Y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Dios actúa y sigue hablando en lo cotidiano. Por eso no debemos de subestimar algunas rutinas que tenemos. Dios puede usar cualquier espacio para hablarnos. Lo importante es tener esa conexión con Él y saber de que si nosotros confiamos y creemos que Él tiene un llamado para nosotros, debemos de tomarlo para sí y hacerlo inmediatamente, porque cuando Dios envía, cuando Dios nos llama, Él nos respalda. Eso lo tenemos que tener seguro. Yo quiero invitarte hoy a que puedas, juntamente con nosotros, hacer una pequeña oración y decirle al Señor que estamos aquí para tener esa confianza en Él, que si bien no somos nosotros los escogidos, si bien nosotros creemos que no tenemos todo lo necesario para hacerlo, Él sí ya lo cree. Él sí ya lo puso en nosotros, solo está que nosotros lo activemos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Dios, hemos madrugado hoy buscando tu rostro, tratando de conectarnos contigo. Y tú estás dispuesto a hacerlo con nosotros. Padre, te damos gracias porque en medio de la adversidad, en medio tal vez de la cotidianidad, tú sigues hablándonos, Señor. Tú nos usas en cada momento. Puedes usar cualquier espacio, puedes convertir cualquier lugar, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestro camino diario, en una tierra santa, donde tu presencia sobreabunde, donde tu presencia ocupe cualquier cosa y nosotros estamos ahí para experimentarlo y para hacer lo que nos llamaste a hacer. Gracias, bendito Señor. Y te pedimos que todo lo que hagamos hoy y lo que viene esté respaldado por ti, porque cuando tú nos envías, Señor, tú vas de la mano con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No se desprenda, regresamos. Esto es Vaya con Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Y Stephen Furtick nos arranca esta lectura diciendo así: encienda lo común y corriente. Cuando comenzamos la iglesia Elevation, yo asistía a conferencias para líderes como parte de mi búsqueda de afirmación y validación. Pero al escuchar a un superpastor después de otro, a menudo me dejaba desanimado y cargado de inseguridades. Parecía como si tuvieran más personas en su equipo de conserjes que los que yo tenía en toda mi iglesia. Es obvio que Dios hace cosas especiales de una manera especial a través de personas especiales. Pero, ¿dónde nos deja eso al resto de nosotros? Ahora mismo, tal vez estarás pensando que nunca sucede algo destacable, mucho menos sobrenatural. Parecería que sus oraciones rara vez y al azar son contestadas, y ningún ítem de la agenda de su vida parece ser lo suficientemente grande como para garantizar la completa atención de Dios. La audacia parece estar reservada para otros, los cristianos especiales. Comparar sus logros con los de los mejores y más inteligentes puede hacerte sentir como un completo fracaso. Cuando uno escucha un testimonio de otra persona, miren, esto me pasó, y uno dice, a mí no me ha pasado nada extraordinario o no estoy en la ruta para que me pase eso. Y continúa diciendo el autor, incluso el sufrimiento es tan normal que muchos cristianos
comienzan a tomar sedantes para adormecer el dolor en vez de buscar el tratamiento para curar esa condición. Pero aquí está lo que sé. Dios es capaz de despertar nuestro espíritu, derramar su presencia y revelar su gloria en nuestra familia, negocio o comunidad. En este capítulo quiero mostrarle que la extraordinaria presencia y propósito de Dios arderá con intensidad en la vida de cualquiera que desee que lo encienda. Así. Entonces, ese es el asunto. Cuando nosotros estamos en contacto con el Señor, lo común, lo cotidiano se vuelve extraordinario porque empezamos a ver su manifestación, su presencia en medio de todo lo que hacemos, ¿verdad? Adelante, Fer, perdón. Así es, eso nos da esperanza, ¿verdad? Como decía, si no está pasando nada así espectacular o parezca que viene algo espectacular ni cerca, Dios está ahí con cosas importantes que tenemos que ponerle atención. Cuando despojan los milagros bíblicos de sus espectaculares efectos especiales, emerge una trama común. Los movimientos extraordinarios de Dios comienzan con los actos comunes de obediencia. Este hecho singular le da un lugar para comenzar. No importa quién es usted o qué hace para ganarse la vida, si Dios mora en usted, ya tiene el potencial para la fe audaz. Veamos la historia de un hombre que cambió la historia. El primer encuentro de Moisés con Dios se registró en Éxodo 3. La manera en que transcurre su encuentro debería ser alentadora en extremo para cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado haciendo tareas comunes en un lugar lejano. El escenario de este evento tomó lugar al otro lado del desierto. Moisés está cuidando ovejas. Las ovejas le pertenecen al suegro de Moisés. Una zarza se prende en fuego. Moisés va hasta ella para mirar y alerta por el sarcasmo que viene. Este guión está destinado a comenzar con una guerra de ofertas en todo Hollywood. ¿Qué audiencia no estaría fascinada por una escena como esta? Y en cuanto a Moisés, ¿quién no aceptaría un rol protagónico de esta magnitud? En realidad, cuando quita las capas, Moisés está realizando un trabajo, digamos, de baja categoría. Trabajando para su suegro, casi todos los encuentros con Dios comienzan de esa manera. Puede que usted viva con la ilusión de que cuando Dios comience grandes cosas en su vida, lo anunciará con una gran explosión. Tal vez, pero lo más probable es que no. Así que deje de esperar esa gran explosión. Ponga atención a las pistas sutiles y a la pequeña y suave voz, porque Dios vive en ese lugar también. Aún en el día que el sol se detuvo, un evento común allanó el camino para una victoria extraordinaria. Después de todo, el sol brilla todo el tiempo. Eso es común, pero solo Dios puede hacerlo brillar durante un día adicional entero. Eso es extraordinario. Lo que nosotros denominamos milagro es en realidad lo sobrenatural de Dios en colisión con lo natural nuestro. Veamos algunos ejemplos. Dios quizá le permita recibir una noticia negativa del médico, común, pero usted confía en él de una manera que él hace que todos sus amigos cercanos vean a Cristo claramente a través de su respuesta. Eso es extraordinario. Es decir, está diciendo el autor cómo podemos ver lo extraordinario de Dios en las situaciones comunes. Dios tal vez lo llame a servir como pastor de jóvenes y ganar mucho reconocimiento. Con un grupo de 15 chicos liderando reuniones en un sótano mohoso con un Atari como entretenimiento común. Pero él también puede estar proveyéndole la oportunidad de invertir su vida en algunos de esos adolescentes que continuarán predicando el evangelio en miles de lugares. Y ponga atención a esto, a los que usted nunca irá. Eso es extraordinario. Mire alrededor de su desierto hoy. Puede ser su oficina, su hogar, su iglesia, su vecindario, su salón de clase. Si Dios le está llamando para que se distinga en gran medida, pudiera comenzar de una manera pequeña, una zarza ardiente que solo usted notará. ¿Se quitaría sus zapatos? ¿Se acercaría y recibiría su tarea? ¿Le daría permiso al Señor para que queme lo común y corriente en usted? Si lo hace, prometo que no pasará mucho tiempo para que su fe comience a llevarle a un nivel más alto del que alguna vez pensó que podía ir. En este punto quiero presentarte a George, el común. Él nunca pensó que terminaría liderando un equipo de voluntarios hacia Haití. George no es un misionero.
Es asistente de un médico ortopédico que quiere que su vida cuente para Jesús. Pero decidió unos años atrás dejar de esperar que Dios le asignara un llamado espectacular para que hiciera algo grande. En cambio, tomó la decisión de poner sus habilidades para la obra de Jesús en cualquier momento. Específicamente, ora para que Dios lo use en la vida de todos los que le conocen. Y cuando Dios abre una puerta, George pasa a través de ella. De hecho, es una estrategia muy simple, pero los resultados son sobrenaturales. George es uno de esos creyentes raros que van al trabajo en busca de zarzas ardientes todos los días. No firma cada yeso con un versículo bíblico y le dibuja el pez cristiano, dice, ¿verdad? No habla del evangelio mientras debe estar recolocando un hombro. Y sigamos hablando de George. Hay algo diferente en George. No es su coeficiente intelectual lo que lo diferencia. Aunque es un muchacho inteligente, no tiene una personalidad fuerte. Nunca podría pronunciar un discurso en un salón repleto de personas. Lo he escuchado cantar y seguro no lo voy a invitar a que cante como solista en ningún momento. Perdón, George, dice el autor. Mala onda. Pero George está disponible por completo para Jesús. Y a medida que se ha aumentado su disponibilidad espiritual a través de la obediencia incondicional, más el poder de Dios se ha tornado disponible para él. Así fue como hace poco encontró el coraje para reunir un equipo de otros 20 profesionales médicos para que llevaran 43 bolsas de lona del ejército con suministros médicos hacia Haití. La Cruz Roja no llamó a George para pedirle sus servicios. La iglesia no organizó un viaje misionero oficial. Ningún filántropo rico se ofreció para pagarle el viaje. George solo miró los noticieros. Por el contrario de la mayoría de las personas, él hizo más que solo mirar. George procesó lo que estaba sucediendo en términos humanos. Le preguntó a Dios qué debería hacer y luego dio un paso de obediencia. Y luego otro paso y otro, hasta que se encontró sirviendo en algunas de las circunstancias más desoladoras de la historia reciente, contemplando algunos de los resultados más milagrosos que un cristiano podría anhelar atestiguar. Este es el tipo de bendición que Dios anhela esparcir sobre todos nosotros si tomamos en serio eso de usar todo lo que tenemos para su gloria. Así que tenemos acá el preámbulo de lo que nos quiere hablar el autor o el Señor a través del autor, que es en eso cotidiano que estamos haciendo. Si nosotros nos disponemos a escuchar al Señor y a obedecer, Él puede hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, este es un asistente de un ortopedista y se dispone a servir al Señor y Dios le abre la puerta para hacer un viaje misionero con médicos a Haití, ya lo vamos a ver. Y George empieza a experimentar el gozo de poder obedecer al Señor. Y eso es lo lindo, cuando usted le pone atención a Dios en medio de la zarza, es decir, en su trabajo normal, y Dios le muestra qué es lo que Él quiere hacer con usted, su vida normal empieza a adquirir una dimensión extraordinaria y usted empieza a ser un hombre, una mujer de Dios ahí donde está trabajando, llevando esperanza. No solo hacer un viaje, imagínense llevar una palabra de aliento a alguien que está mal, ser quien puede decir, vamos a orar por esto y el Señor va a hacer la obra en la vida de cada uno. Podemos marcar esa diferencia cuando Dios va con nosotros, ¿verdad? Mi papá tenía muchos amigos en el trabajo, fíjense, y yo los conozco porque hablaba por teléfono con él y les mencionaba los nombres. Y hace poco me encontré a un amigo de mi papá que se llama Venado, o le dicen Venado. Y me dijo, yo fui amigo de tu papá hace 30 años, no sé cuántos años. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice Wellington. Yo le digo, Venado. Yo escuchaba cómo mi papá hablaba Don contigo Venado por para teléfono. usted. Y él me dice, cuando yo me iba a casar, no tenía dinero para mi luna de miel y tu papá organizó una colecta en la oficina y pagaron mi luna de miel en Antigua. Y yo me ponía a pensar que en esos años era la primera chamba. Mi papá en su primera chamba no le alcanzaba ni para llegar a fin de mes, pero tenía una divina insatisfacción y usaba los medios que tenía para poder suplir esa divina insatisfacción. Y con el tiempo a él le pasó lo que dice aquí el autor.
a medida que crecía su disponibilidad espiritual por medio de la obediencia incondicional, dice el autor, más se manifestaba el poder de Dios a su disponibilidad. Entonces empezó a abrir Dios puertas y mi papá a cruzarlas por medio de obediencia. Y con el tiempo multiplicó sus recursos para poder seguir siendo de bendición por medio de recursos materiales, porque eso era lo que encendía su corazón. Y creo que todos tenemos algo que nos arde por adentro, y poder de verdad tener esa obediencia incondicional y esa disponibilidad espiritual hace que con el tiempo Dios ponga su poder disponible en nuestra mano para poder suplir esas necesidades que cada quien tenemos. Impresionante, Nikki. Y es lo maravilloso, saber uno que se puede disponer en las manos del Señor y obedecer, y puede marcar la vida para bien. Porque nosotros podríamos marcar la vida de otros para mal. ¿Me entendés? Imagínate un mal comentario. Si tu papá le hubiera dicho, entonces, ¿para qué te casaste? Mira. Pero si tu papá tiene en el corazón hacer algo bueno, marca positivamente la vida de otros. Y qué lindo cuando eso es guiado por el Señor. Y podemos saber, Dios me puso esto y Dios hizo que sucediera, ¿verdad? Ajá, ¿sabes qué? Conectando esa historia que contaba Nikki, cómo el autor también decía, muchas veces empieza por obediencia, ¿verdad? Si olvídese de esa gran explosión, va a ser poco probable que arranque por ahí, ¿verdad? Yo me ponía a pensar a finales del año pasado que muchas veces cuando hablamos de obediencia, Señor, yo te quiero obedecer, pero casi que lo que quisiéramos es una revelación, así como, Señor, si tú me dices, deja el trabajo para ir a hacer una campaña evangelística en cada país de Latinoamérica, Señor, yo te amo tanto que lo voy a hacer. Pero ¿cuántas veces nos pasa algo así en la vida? Va a ser poco probable, ¿verdad? Pero tal vez va a ser más fácil que arranque le voy a hablar al que está en el cubículo de la par, le voy a hablar del Señor, le voy a empezar a demostrar amor, me voy a interesar genuinamente por Él, voy a orar por Él, y un día Dios me va a dar la oportunidad de hablarle o de invitarlo a la iglesia. O sea, como la obediencia, no necesitamos una revelación para tener el enfoque de voy a obedecer al Señor. Cumplamos los mandamientos, hablemos de Él, seamos obedientes en esas cosas que ya está en la Biblia, que ya sabemos que tenemos que ser obedientes, generosos, como el caso que nos decía Nikki, y por ahí va a arrancar, y por ahí podemos ser obedientes, y por ahí Dios puede empezar a abrir puertas, pero como que no tiene que venir una gran revelación para ahí, entonces ahí sí tengo que demostrar mi obediencia. Y es que Fernando, fíjate que cabal, conectando lo que vos decías con lo que Nikki también nos contaba de ese testimonio, es que los movimientos extraordinarios de Dios comienzan con actos pequeños de obediencia. Así es como debe uno de empezar, porque esa gran revelación, muchos cristianos a veces nos sentimos frustrados porque es que miren la iglesia de fulano, miren lo que está haciendo, miren el ministerio, porque nos estamos comparando a esa altura, ¿verdad? Cuando todos sabemos que cuando empezamos a compararnos, jamás vamos a quedar satisfechos. Nadie va a ser, nunca vamos a superar a otro. Siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Entonces, el Señor sabe eso. Y nos dice, bueno, empieza con cosas pequeñas y ten por seguro que yo me voy a manifestar siempre y cuando cumplas en obediencia a lo que yo te llamé a hacer. ¿Para qué? Para que nos hable en esos desiertos, como le hablaba Moisés, ¿verdad? En el trabajo cotidiano, en tu escuela, en donde estés estudiando, o probablemente incluso en tu casa, ¿verdad? Tal vez eres el único que le sigue la obediencia a tus padres, probablemente. Lo importante es que empieces con algo pequeño y que sepas que no necesitas de una gran explosión, una revelación súper, hiper extraordinaria, sino que simplemente contar de que la obediencia al Señor es lo que Él toma como principal para que puedas continuar con tu llamado, ¿verdad? Impresionante. Y pensemos cómo regresó Moisés ese día a su casa. Haber regresado emocionado de haberse encontrado con el Señor. Y es que la presencia del Señor es la que marca la diferencia en todo lo que hacemos. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero el Señor hace que lo ordinario se convierta en extraordinario cuando nos encontramos con Él. Y por otro lado, cuando tenemos una vida sin el Señor, parece todo tan rutinario, tan sin sentido. Y eso es lo que queremos invitarte, a que tú le digas, Señor, yo quiero que tú estés ahí en medio de lo que yo hago.
Porque eso que estás haciendo, eso que vas a ir a hacer hoy, tal vez trabajar en una oficina contable, ir a hacer negocios o dar clases, yo no sé a qué te ha llamado el Señor. Si Dios está contigo en medio de ese contexto, se va a volver extraordinario y tú vas a decir, Dios está aquí, su presencia me llena. Y por otro lado, si Dios no está contigo, te vas a sentir tan inútil, tan ordinario. Y eso es lo que queremos invitarte a que tú pongas atención a cómo Dios quiere manifestarse en medio de tu contexto. Así que, Nikki, yo quisiera que nos dirijas en palabras de oración y que le podamos pedir, Señor, déjame verte en medio de lo que hago cotidianamente, ¿verdad? Sí, de poder ver esa zarza que tal vez está riendo ahí enfrente. A mí me gusta cuando tengo algo en el corazón de ayudar a alguien, me gusta comprarle el libro, pagar el libro, mandárselo. Y si el llamado es muy fuerte, le meto unos billetes adentro del libro. No se imaginan la llamada de leí el libro y el Señor me habló. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Señor, queremos preguntarte hoy, Padre Celestial, ¿qué quieres tú que yo sacrifique, Señor? ¿Cómo quieres que yo deje mi comodidad hoy para impactar a alguien más? ¿O para hacer la obra que está en tu corazón y que me has elegido a mí para llevarla a cabo, Señor? Permite que podamos salir de nuestra vida egoísta y poder soltar, Señor. Si son recursos, Padre, tú sabes qué es lo que nosotros tenemos en la mano para poder bendecir, Señor. Así que ayúdanos a tener un corazón dispuesto a poder llevar esa tarea de poder llevarte a ti, a otras personas, que es la asignación más importante que tenemos como cristianos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer una pausa, pero no se pierda. Vaya con Dios, regresamos. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Vamos a aprender de milagros al estilo sopa de microondas. Permítame contarle un poco más de mí. En mi primer año en la universidad, vi el poder revelado de los actos comunes de obediencia. En mi edificio estudiantil, mi amigo Joy, de quien ya he contado antes, y yo estuvimos en una posición interesante debido a que el colegio decidió hospedarnos en el edificio estudiantil atlético con la mitad del equipo de fútbol americano. Lo que hizo más interesante fue el descubrimiento de que éramos los únicos chicos que decían ser seguidores de Cristo en ese salón y los únicos chicos blancos para colmo. Y los únicos que no jugaban fútbol. Y está hablando de fútbol americano, ¿verdad? Imagínense esas torres ahí. Ellos eran el punto blanco ahí, ¿verdad? En cierta medida me gustaba, pues tenía la pasión de verlos entregar sus vidas a Jesús. Pero nada estaba funcionando en mi libro de jugadas sobre ganar personas para Jesús. Los invité a la iglesia, a estudios bíblicos y reuniones de oración. Pero la Universidad de North Greenville ya exigía que se asistiera a la capilla 2 veces a la semana. Cuando llegaba el domingo, estos caballeros estaban cansados de ir a la iglesia. Ya lo habían escuchado antes y lo que necesitaban era una demostración. Una noche tuve una revelación. Escuché una voz y el mensaje era un poco diferente. Si los alimentas, vendrán. Esta fue mi zarza ardiente del primer año. Yo iba a alimentar a estos compañeros para el reino de Dios. De inmediato me subí a mi Toyota Tercel. Yo también tuve uno y me dirigí a la tienda de comestibles más cercana. Llené el carro con provisiones y casi vacié mi cuenta bancaria para pagarlas. Había pasteles de chocolate, pasteles de avena con crema, galletas de miel y barras de nuez. Y por supuesto, la materia prima nutricional de la alta educación. Sopa de fideos de microondas. Solo lo mejor para la causa de Cristo. Unos $100 en provisiones. Eso era una fortuna para un estudiante universitario. Me apresuré a llegar al 3er piso, vacié la parte superior del armario y lo llené como una bodega. Luego fui de puerta en puerta, pero esta vez, en vez de invitar a los chicos a la iglesia, los invité a mi cuarto diciendo algo así como: Dios puso en mi corazón comenzar a dar comida a cualquiera que la quiera. En cualquier momento que la quieran, estoy en el cuarto 318. Así que cuando estén hambrientos, solo pasen por ese cuarto.
Incluso dejaré la puerta sin llave, sin condiciones. Mi iniciativa fue exitosa, demasiado exitosa, dice el autor. Para el momento en que había golpeado en todas las puertas del corredor y me di vuelta para regresar, tenía un tren de enormes jugadores de fútbol americano afroamericanos siguiéndome hasta la habitación para aceptar mi oferta. En 5 minutos me habían vaciado. $100 en alimentos se habían ido. Joy vino a mí y dijo, bueno, esto fue muy inteligente de tu parte. ¿Qué vas a hacer ahora, dispensador de comida? Seguro era más barato regalarles una camisa a cada uno. Más barato vestirlos que darles de comer. A decir verdad, no había pensado en eso antes. Sabía lo que no iba a hacer, renunciar. Rehusaba rendirme tan fácilmente. Podría haberme convertido en un estudiante en bancarrota, pero ya que Dios es inagotable, seguí insistiendo con el ministerio de la comida. Y el Señor proveyó. De algún modo siempre tuve suficiente para dar. No fueron 5,000 hombres, 5 panes y 2 peces, pero fue lo más cercano a un milagro de multiplicación que yo haya experimentado. Los chicos regularmente paraban por mi cuarto para llevar comida y algunos de ellos incluso me pidieron que orara por ellos. Pero nada extraordinario estaba sucediendo. Nadie se estaba arrepintiendo de sus pecados, confiando en Jesús o teniendo un progreso espiritual obvio. Entonces, en unos pocos meses, cientos de dólares y mucha comida procesada después, sentí que quizá esta brillante idea había culminado su curso. Tuve una conversación con Dios explicándole, Señor, esto es costoso. Estos tipos se están comiendo mi comida, pero ninguno se está salvando. De veras necesito que haga la oración del pecador o que alguien haga la oración del pecador y me dé una razón para seguir haciendo esto. De lo contrario, voy a cerrar mi pequeña bodega de comida. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Unas pocas noches después, precisamente cuando yo estábamos durmiendo, alguien golpeó la puerta. ¿Acaso alguien está golpeando a mi puerta para pedir comida a medianoche? Pero aquel chico no quería comida, sino hablar sobre Jesús. Yo estaba muy sorprendido porque él era el más difícil. Le decíamos Di. Y lo habría votado como el que era menos probable que recibiera a Jesús. Lo bueno es que Dios no me encuestó para hacer una elección. Di se sentó en nuestro sofá y comenzó con esta oración. Ustedes están locos. Es decir, he estado en esta escuela por 3 años. Todos han tratado de decirme que necesito a Jesús, pero nadie me había dado su comida antes. Y al estar cerca de ustedes, chicos blancos, locos, estoy comenzando a entender. Necesito a Dios en mi vida. Fuimos a la iglesia ese domingo. Yo, Di y otros 3 futbolistas. Todos metidos dentro de mi Toyota Tercel. Aunque hubiera tenido que hacer como Pedro Picapiedra con esa cosa para subir a la montaña, recuerden que eso se movía con los pies, ¿no? Esa era la atracción. Di eligió la iglesia. Y por supuesto, eligió una en la que yo fuera la única cara blanca en la multitud, aplaudiendo fuera de tiempo, pero no me afectaba. Estaba acostumbrado a eso. Ese día, durante la invitación, Di dio su paso hacia adelante. Caminó por el pasillo, dobló sus rodillas y le pidió a Jesús que viniera a su vida. Todos sus amigos estaban mirando. Su cambio fue repentino y espectacular. Comenzó a leer la Biblia incesantemente. De hecho, su compañero de cuarto estaba un poco enojado. Me preguntó, Steve, ¿qué le has hecho a mi amigo? No quiere ir al club ni nada. Solo quiere sentarse, leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pronto ese compañero entregó su vida a Cristo también, seguido por uno de los chicos del otro lado del salón. Ahora el volante de inercia estaba girando y el avivamiento había comenzado. Me convertí en una especie de capellán del salón. Los chicos traían a mí, a sus amigos no cristianos y decían cosas como, oye, Steve, mejor dile a Anton que se va a ir al infierno. Y aquel bien obediente entonces le dijo a Anton, te vas a ir al infierno. Anton recibió a Jesús y el impulso continuaba. Durante el curso de ese año, Joey y yo vimos casi una docena de estos chicos entregando sus vidas a Cristo. Personalmente discipulamos a varios de ellos. Fue un avivamiento y un mover de Dios. Incluso me encontré un par de años más tarde con uno de esos exjuerguistas
en una cruzada de jóvenes en la que yo era orador. Le pregunté qué estaba haciendo allí. Me contó que era pastor de qué jóvenes. emocionante. Dios derramó su espíritu e hizo algo destacado en nuestra sala en ese año. Es probable que la experiencia mantenga el lugar como uno de mis 10 mejores recuerdos de Fe Audaz por muchos años. Pero la transformación no comenzó con un sermón, ni con un estudio bíblico, ni con señales y maravillas espectaculares. Comenzó con la sopa de fideos y muchas galletas. A veces la audacia brilla y resplandece. La mayoría de las veces el envoltorio es insulso. Me gusta pensar que Dios oculta sus intenciones extraordinarias en personas comunes y corrientes para proteger el valor extraordinario de su propósito en nuestras vidas. ¿Existe alguna necesidad en la que no pueda dejar de pensar y que está perfectamente posicionado para hacer algo para satisfacerla? Haga algo al respecto. Cualquier cosa. ¿Existe algo en lo que usted sea bueno y que Dios pudiera transformarlo en grandioso? Si energizara sus esfuerzos y enfocara sus habilidades para la gloria de Dios, vaya en pos de eso, a todo dar. No deje todo lo bueno para la lista A de cristianos célebres. Es decir, eso lo tiene que hacer algún profeta, lo tiene que hacer un evangelista de renombre. Es probable que usted esté parado al lado de una zarza ardiente, justo donde vive y trabaja. Ahí donde la audacia comenzó para mí. Allí es donde la audacia comenzó para Moisés. No es un mal lugar de comienzo para usted. Ahora, miren ustedes qué lindo lo que nos cuenta aquí Steven Furtick, porque yo sí le había notado eso. Cuando él predica, se nota su influencia afroamericana, ¿verdad? También. Un poquito. Sí, un poquito, ¿verdad? Pero llama la atención cómo él obedece a Dios de una forma tan sencilla y es comprando alimentos para estos muchachos. Y otra vez la generosidad, el vaciarse de nosotros y cómo Dios puede usar eso para su honra y gloria. Y la otra vez yo hablaba con un pastor y le pregunté, un pastor que yo admiro mucho, y le pregunté, mira, ¿cómo puedo saber si algo es de Dios? A veces siento dar una ofrenda, pero ¿cómo puedo confirmar que eso es de Dios? Y él me dice, mira, si sentís dar, eso es de Dios, porque nuestro corazón es egoísta, ¿verdad? Cuando uno siente el impulso a dar, seguramente viene de parte del Señor, y con generosidad nosotros podemos iniciar un avivamiento, y sobre todo cuando Dios nos dice, ¿verdad? Porque si Él le dice, escuché esto, lo estoy haciendo, pero si Dios no te lo dijo, no vas a ver frutos. Ahora, si Dios te lo dijo, vas a ver frutos, aunque la idea sea sencilla, vas a ver frutos, ¿verdad? A mí me impresiona cómo el buen samaritano captó la atención de Jesús para hablar de él. Porque Jesús no habló del pastor que iba a la iglesia y dejó tirada a la persona que estaba medio muerta, o del líder de alabanza que iba tarde. Habló del samaritano que tuvo disposición espiritual y obediencia incondicional. O sea, eso es lo que llama la atención de Jesús, ¿verdad? Es impresionante. Así es. Y otra vez la generosidad, ¿verdad? Interrumpir su viaje, sacar dinero, hacerse responsable. Esa generosidad viene a marcar la diferencia, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que se necesita obediencia para empezar y para seguir. Porque casi en cualquier historia vamos a ver ese escenario en donde, digamos, aquí Steven Furtick que empezó a hacer esto, ¿verdad? Bueno, voy a dar mis $100 con ese equipón de fútbol, era casi semanalmente, es probable, o más. Pero cuando llegas a ese momento en que no está pasando nada, uno puede decir, Señor, pero yo ya di el primer paso. Me estoy gastando este dinero que yo estoy para que me den, no para dar, y no pasa nada, ¿verdad? Es como Moisés aceptó el llamado, llegaron con Faraón, prodigios y todo, pero se trabó la cosa y es fácil ahí decir, no, esto no vale la pena, lo dejo ahí, estamos gastando dinero, estamos perdiendo el tiempo, pero cuando Dios nos llamó, no quiere decir que siempre todo va a ser fácil, pero necesitamos la obediencia también para hacerle frente a esa situación en la que hay oposición, en la que nadie te está aplaudiendo tal vez, en la que nadie está dando más recursos, sino que se tiene que tener la fe para seguir dando los pequeños pasos cuando todavía nada está pasando, entre comillas, pero Dios está preparando toda esa parte y sobre todo Dios nos está preparando a nosotros, porque a veces uno quisiera decir, pero ¿por qué no me invitan a predicar si miren cómo predico ya?
sí, mano, pero te falta todavía, ¿verdad? Vas re bien, pero te falta. A veces simplemente nos faltan algunos pasos en la preparación y de alguna forma ese camino y esa preparación se une con ya lo que Dios tiene preparado y empiezan a ocurrir y se convierte el primer jugador de fútbol americano y pasa el primer avance que nos da la motivación para seguir. Y eso es lo importante, ¿verdad? Estar atentos, eso lo mencionábamos en el segmento anterior, estar atentos y obedientes a la voz del Señor, porque Él es el que nos lo va a confirmar, Él es el que nos lo va a decir. A veces Él esconde esos propósitos extraordinarios para nuestra vida y para los demás en cosas muy sencillas, ¿verdad? Yo les quiero contar rápidamente, fíjense que yo estudié en un internado, mi diversificado. Yo vivía allí, en un internado alemán. Y un día el Señor me pone en el corazón que tenía que yo invitar a jóvenes a que pudieran, de los que vivíamos en esa institución, que pudiéramos conocer al Señor. Y primero teníamos que tener un lugar donde reunirnos, ¿verdad? Entonces voy yo a la dirección y les digo, miren, pues me podrían prestar una aula para poderme reunir en esos tiempos de ocio. Y me dijeron, bueno, la institución era laica, entonces no permitían ese tipo de cosas, pero tuve gracia delante de ellos y me dieron un espacio. Ahí tenemos una bodega, me dijeron, y cuando la fui a ver, tenía de todo por tal vez 15, 20 años que no lo habían movido, pues dije, este es el lugar. Y empecé a limpiarlo y de repente se aparece alguien y me dice, mira, ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer esto. Y me ayudan a limpiar el lugar, fíjense ustedes. Y como no teníamos sillas ni nada, yo estudiaba construcción de albañilería, por lo tanto soy albañil con título. Y jalé unos blocks y los puse para ver, puse 10, fíjense, en principio. Y la primera reunión la anuncié con algunos amigos y no llegó nadie a la primera reunión. Ustedes, qué frustrante, ¿verdad? Yo me puse a pensar y dije, Señor, ¿en realidad es esto lo que quieres? Porque se me facilitó todo al principio, pero cuando ya iba a arrancar, la cosa se paró, ¿verdad? Y dije, ¿qué sucedió? Y el Señor me dijo, lo sentí, ten paciencia, esto toma tiempo, ¿verdad? Estás tratando con jóvenes que prefieren estar en su día de descanso y de ocio fuera de aquí que adentro, ¿verdad? Y volví a hacer la invitación. Y de repente, ustedes, ese sábado estaba sentado yo cuando se aparece un muchacho con una guitarra, ¿viste? Yo te voy a acompañar y vamos a adorar al Señor, aunque sean los dos solitos, me dijo, ¿verdad? De acuerdo, le dije, ya me sentía un poquito animado. Y de repente se aparece nuestro buen amigo Hugo Nájera. Ustedes también, Huguito, estaba ahí en esa institución. Y empezamos a hablar del Señor como una charla casual, ¿verdad? Y de repente empiezan a aparecer y miren, fue extraordinario, de verdad. Yo creo que el Señor esconde esos propósitos en cosas donde nosotros tal vez no le vemos porque lo quisiéramos ya armado y que funcione inmediatamente. Pero Él lo que nos está haciendo es probando nuestra obediencia en todo lo que nos dice. Por eso tenemos que actuar en obediencia y estar atentos a esa voz, porque Él quiere que sus propósitos funcionen cuando Él nos da a nosotros la instrucción y no cuando es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y si te das cuenta, Rubén, es el temor lo que muchas veces nos limita entre lo que Dios quiere hacer, nuestro estado actual, y lo que Dios quiere hacer. Porque Moisés le empieza a decir, Dios, no, que si llego no me van a creer que eres tú. ¿Quién me envió? Diles que yo soy. ¿Pero eso qué es, Señor? Yo soy el Dios Todopoderoso, pero manda a otro. Moisés está reticente y puede ser que haya sido por temor. Y muchas veces nosotros nos limitamos por temor. Y eso que estás diciendo, Rubén, a veces uno piensa, no me van a dejar, esta es una institución laica. Uno mismo se da las respuestas y no se atreve. Pero, ¿qué tal si hacemos el intento y decimos, mire, tengo el corazón a hacer esto, y Dios empieza a abrir la puerta? Yo igual estaba estudiando en la universidad y tenía esa misión como decir, ¿a quién le presento el evangelio? Y en eso había una amiga de ustedes que hablaba así recio y era la que le ponía posa a todos y era como que el centro, y tenía otras sus 4 amigas y andaban. Realmente era la que le ponía posa a todos. Yo dije, si la invito a ella, me va a poner el apoyo de cristiano, aleluya, qué sé yo. Entonces, había otra jovencita que se miraba más como introvertida. Entonces, un día me atreví después de pensarlo. Entonces le dije, mira, fíjate que tenemos un grupo de jóvenes en la iglesia, ¿no quisieras asistir? En eso estaba cuando aparece esta amiga que se llamaba Nancy.
Me dice, ¿y a mí no me vas a invitar? No. Pues claro. ¿Saben qué sucedió? La amiga que yo estaba invitando nunca fue a la iglesia, pero Nancy fue, recibe a Cristo ese mismo día, fue un sábado de jóvenes, pero ¿y esto? El otro día llega con toda su familia y toda la familia recibe a Jesús, ¿ya? Y ella es Nancy Arreaga, si me estás escuchando, Nancy. Y su papá llegaba a ser pastor de la iglesia. Fíjate, de Lluvias de Gracia, encargado de un montón de grupos. Era una cosa extraordinaria. Luego conocí a sus hermanos, nos hicimos grandes amigos de la persona que yo menos esperaba, que estaba necesitada. Era la que más necesitaba. Como uno en su mente fabrica escenarios que no están existiendo y Dios lo que quiere es, abre tu boca, yo la llenaré y yo voy a hacer la obra. Y es que la convocatoria no es tuya. La convocatoria es de Dios, porque el proceso de Moisés fue, primero Dios se le presenta, después le presenta su llamado, su propósito, y después le da poder. Porque le dice, toma la vara, ponela en el piso, es culebra, mete la mano en la camisa, es lepra, sacala, está bien, tira el agua del Nilo, es sangre. Y dice que cuando Moisés agarra camino para los egipcios, para Egipto, se sube en su burro y la vara de Dios estaba en su mano. O sea, el poder de Dios está en tu mano cuando te da ese llamado y de Él es la obra. Excelente. Niki, solo quería agregar algo. Tú leíste esa parte que dice, lo bueno es que Dios no me encuestó para hacer una elección. No te preguntó y el Señor te lo va a poner. Lo que nosotros tenemos que estar es dispuestos a obedecer lo que Él ya puso. Porque si nosotros hacemos esos proyectos o cualquier cosa que exalte su nombre, tengan por seguro que si somos obedientes, Él nos va a respaldar. Es que Él nos lo está poniendo en la mano, ¿verdad? Y como dice Rick Warren, primero empieza haciendo la vara de Moisés y después se le denomina la vara de Dios. Eso que estás haciendo puede ser, ese es mi trabajo, y después vas a identificarlo como mi ministerio si obedeces al Señor. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a ver esa zarza, que cada uno de nosotros pueda ir un poco más despacio e identificar qué es lo que tú nos estás llamando a hacer. Padre, muéstranos cuál es tu plan, que nuestra vida sea así de emocionante. Si hay alguno de nuestra audiencia que está resignado y piensa, mi vida es rutinaria, no hay nada emocionante, tomo varios buses para llegar a mi trabajo. Si tú apareces, Señor, nos vas a mostrar oportunidades para bendecir a las personas en eso rutinario, en esa situación de todos los días. Y vamos a ver tu mano poderosa. Eso es algo importante. No vamos solos, vamos contigo, Señor. Hoy, y dile, Señor, yo me tomo de tu mano para enfrentar este año, para enfrentar este mes, para enfrentar lo que tengo delante. Me tomo de tu mano. No quiero ir solo en este 2026. Quiero ir tomado de tu mano y quiero ver tu poder en mi entorno. Quiero verte transformando vidas. Quiero verte libertando a personas de la esclavitud. Yo creo que tú vas conmigo, Señor, y me dispongo a servir. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Así que lo invito, amigo. Dios invitó a Moisés a libertar al pueblo de la esclavitud. Dios puede libertar gente que está esclava y que está cerca de ti si tú te dispones a servir. Así que adelante, sigamos creciendo en fe, sigamos identificando esa zarza, esas oportunidades que Dios tiene en medio de nuestra cotidianidad. Muy bien, así que vamos a hacer una ronda de despedida. Quisiera preguntarle a Niki, a Fernando, a Rubén, ¿con qué salen de este programa? Porque los primeros edificados somos nosotros. ¿Qué les pone Dios a raíz de este programa? Una vez leí que la tierra está llena de cielo y Dios arde en cualquier arbusto común, pero solo el que le reconoce se quita las chancletas. Los demás se sientan a comer fresas. ¿Está bien? Así es, y que Dios nos dé la fuerza, la fe para obedecer en el llamado cuando estamos frente a la zarza y después para obedecer cuando aparezcan los primeros retos y sintamos que la cosa se pone difícil. Quizá yo creo que Dios no busca actos espectaculares. Dios lo que busca es corazones disponibles que obedezcan fielmente a lo que Él nos ha mandado a hacer. Así es. Y todo empieza con un encuentro con el Señor. Todo empieza cuando descubrimos que Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y a pesar de su santidad, Él se acerca a nosotros. Amén. Y Jesús dijo, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado.
el Dios omnipotente se manifiesta a Moisés y él le pregunta, ¿y cómo te llamas? Yo soy. No tengo nombre, simplemente yo soy. He estado ahí por la eternidad, pero te amo y me quiero acercar y quiero hacer mi obra a través de ti. Cuando tú descubres esa relación personal, esa relación con el Señor, esa es la vida eterna y te invitamos a procurarla. Este fin de semana ve a la iglesia, ve a un lugar donde se predique la palabra y dile, Dios, quiero encontrarte. Empieza tu camino de búsqueda del Señor y cuando lo encuentres vas a decir, sí, esta es la vida eterna. Él es el que convierte lo normal y lo cotidiano en algo extraordinario. Te dejamos con eso y por eso te recomendamos no vaya ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Buen fin de semana. ¡Feliz día de la Vayan a la iglesia! Buenísimo. Vaya con Dios.